Bien, en este corto video vamos a abordar la generación de algunos estadísticos. Para ser más específicos, estadísticos descriptivos, los cuales nos permiten y nos dan una primera aproximación de lo que vamos a encontrar y de la estructura que tienen nuestros datos. En este ejemplo voy a utilizar una sola variable, es una variable cuantitativa. Yo le llamo variable cuantitativa pura porque debería estar medida en su medición es una escala, ¿verdad? Ya sabemos que las variables cualitativas se miden desde un enfoque cuanti, nominal u ordinal, pero con las variables escala o variables que corresponden a una medida o una valoración de intervalo y de razón, que el SPSS todo lo agrupa acá, nos permite jugar con cualquier tipo de estadístico. Bien, pues por ahora voy a utilizar esta variable edad, que la he generado a través de algunos números aleatorios entre 15 y 50 y generé un total de 235 observaciones. En este video voy a mostrarles cómo podemos generar todos los estadísticos descriptivos que nos corresponden. En la lectura podrán apreciar que tenemos estadísticos de localización y estadísticos de dispersión o variación. Cada uno tiene su fin, cada uno tiene su propia naturaleza, cada uno tiene su lectura, su interpretación, su análisis. En este video simplemente vamos a mostrar cómo se generan y rápidamente qué encontramos en los datos. No es el fin explicar la teoría de cada indicador, eso está en la lectura, y tendrán la oportunidad de conversar y de abordar todas sus dudas en la sesión que corresponde con su docente. Bien, nos vamos a ir a analizar estadísticos descriptivos y podemos pedir frecuencias. De igual manera, siempre o cada uno de estos estadísticos se basan en el registro de la frecuencia, es decir, qué número se presenta y cuántas veces se presenta en la respuesta a una variable o los datos que corresponden a la variable. Podríamos usar de igual manera la opción descriptivo, podríamos usar la opción explorar, ¿ya? Entonces, pero en este caso vamos a utilizar frecuencias. Tenemos la única variable que aparece, ¿verdad? Que es la que tenemos en esta base de datos. Y voy a pasar la edad al espacio de variables. Y en estadísticos, aquí tengo todas las opciones, ¿verdad? Que puedo utilizar. En este sentido, tengo la media, tengo la mediana, tengo la moda, que son estadísticos de tendencia central. Bien, que son los estadísticos de localización, de la estadística descriptiva, los de localización. Puedo generar una suma de un total de la edad, pero en este sentido solo vamos a utilizar media, mediana y moda. Desviación estándar, varianza, ya son estadísticos de dispersión. Rango, mínimo, máximo. Puedo generar el error de la desviación, pero voy a elegir estos 5 estadísticos de dispersión. Y puedo elegir la simetría y la kurtosis. Bien, para tener una visualización mucho más clara de qué sucede descriptivamente en esta variable. Otros estadísticos que puedo utilizar, dividir la base de datos en cuartiles, es decir, en 4 partes, y me genera un cuartil 25, 50, 75 y 100, que sería lo mismo que pedir acá los percentiles, y aquí tengo la libertad de pedirle cualquier percentil. ¿En qué me interesa acá? Por ejemplo, para sacar el rango intercuartílico, podría pedir el percentil 25 y el percentil 75, que de igual manera lo da si yo pido aquí los cuartiles. Pero vamos a hacer el ejercicio acá y vamos a pedir el percentil 25, bien, y el percentil 75. De acuerdo. Le damos continuar y le damos OK. Con esto, si ven, el programa nos genera una primera tabla de salida con los estadísticos y luego las tablas de frecuencia. Vamos a iniciar de atrás para adelante rápidamente para ver la tabla de frecuencia con todos los valores que tenemos de la edad, 15, 16, 17, ¿verdad? Hasta 50. Y aquí tenemos las frecuencias de cada edad, 11 personas de 43 años, que equivale al 4.7% y un acumulado del 83%. Entonces, la última columna es el porcentaje acumulado. La columna anterior, el porcentaje válido, que lo vamos a usar en caso de tener valores perdidos. Y si la base de datos está bien configurada, los perdidos no los va a integrar en este porcentaje. Bien, por acá no hemos visto más. ¿Qué podemos visualizar? Podemos visualizar una diversidad de edades con una frecuencia máxima de 11. Hay 2 edades con 11 máximo, 23
y 43 que ya es la moda, pero pues tenemos diversidad de edades y eso lo podemos confirmar acá en esta tabla de estadística. Número de casos válidos, observaciones 235, no tenemos valores perdidos. Me da el promedio, la edad promedio de esta población, 32.48 años. La mediana, 33 años, lo que significa que el 50% de esta muestra tiene 33 años o menos y el otro 50% tiene 33 años a más. ¿Hasta dónde es el tope de 33 a más de ese 50%? Nos vamos al máximo. 33 años a 50 años es el 50% y el 50% que hablábamos previamente es 33 años o menos, es decir, de 15 a 32 años, ¿bien? Que son la media divide la muestra a la mitad. La moda, aquí me registra el 23, pero me deja una nota, vean, que dice que hay varias modas y por tanto, pues, nos presenta una de ellas. ¿Cuál nos presenta? Y aquí vemos 23, 11 y teníamos otra edad con una frecuencia similar, que es la más alta, 43. Bien, por eso el programa me dice, hay más de una moda, te presento una de ellas, 23. La desviación estándar, 10.12 años. Esto se sigue leyendo como la variable, la unidad de medida de la variable, su indicador. Y podríamos decir que lo normal se encuentra de la media de 32.48 años hacia atrás, le resto la desviación y le sumo la desviación y puedo tener un rango de normalidad. Lo normal es encontrar, por ejemplo, edades de 32.48 menos 10.12, andaríamos aproximadamente, no voy a hacer el cálculo, ¿verdad? Por ahora, pero sí podemos ver que podríamos estar entre 22 y algo, 21, 22 y un máximo de 42, 42, 43 años, lo promedio, lo normal, ¿verdad? La desviación me dice cuánto es la dispersión de los datos con respecto a la media. La varianza ya es un elevar al cuadrado, la desviación, y la varianza es un indicador que me dice qué tanta dispersión, diversidad de respuestas o de edades tengo en esta población. La varianza por sí sola no me va a dar una idea de qué tan grande es. Si es mucho más grande, pues sí lo estoy percibiendo, pero sirve más para hacer comparativos entre poblaciones. Por ejemplo, si tuviésemos la variable de zona rural, zona urbana, podríamos ver dónde hay mayor variabilidad de edades en las poblaciones o en las muestras, comparando las varianzas. Luego tenemos la simetría debería de ser cero, ¿qué significa la simetría? Que los datos están distribuidos de igual manera a la izquierda y a la derecha. ¿Izquierda y a derecha de quién? De la media. Recuerden que la media es el punto promedio y a partir de ahí nosotros sacamos algunos estadísticos para ver cómo se encuentran los datos distribuidos. Eso lo veríamos mucho más fácil con el uso de una distribución normal, utilizando la frecuencia y utilizando quizás reflejando cómo se distribuyen como una curva de distribución. Vamos a verlo cómo se saca. Bueno, el error estándar el error de la simetría, no lo vamos a leer, la kurtosis, menos 1.23 me dice qué tan, esa curva que vamos a ver cómo sale, qué tan picuda o qué tan plana es. Bien, vamos a ver el rango es simplemente la diferencia del máximo 50 años menos la edad mínima 15. 50 menos 15, 35 y me dice que hay 35 valores, ¿verdad? Que tengo entre el valor mínimo y el valor máximo. De igual manera es un indicador de dispersión, ¿bien? No tan exacto como la varianza, pero pues también tengo este valor que es mucho más visual en cuanto a la distribución de datos. Y los percentiles, que le he pedido el 25 y 75, ¿cómo se lee? El 25% de la población ¿ya? Tiene 23 años o menos. Es decir, si el mínimo es 15, el 25% de la población está entre 15 y 23 años. Podemos confirmarlo en la tabla de frecuencia y si ven acá, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, llegamos a 25. Si sumamos todos estos porcentajes, ¿ya? A ver, estamos a 25, 23 años, perdón, me estaba leyendo mal. Percentil 25, 23 años, llego hasta acá, 23 años. Si sumo todos estos porcentajes, estas son las frecuencias, sumo los porcentajes de cada frecuencia, ¿ya? Y llego al acumulado. El acumulado es la suma de todos ellos hasta este punto, ¿verdad? 26%, ¿ya? Entonces, lo que hace el percentil 25 es traer ese porcentaje, esas edades,
que están dentro de ese primer 25% o cercano en esta población, pues que hacemos un salto de 21,3 a 26. Bien, entonces te da la edad que está más cercana a ese percentil 25. Entonces podríamos leer que el 25% de las personas están entre 23 a menos, es decir, 15 a 23 años. Y tenemos un 75% de la población que llega a 42 años. Y ese 75 estará por acá, ¿ya? No está acá el valor, ¿bien? De ese percentil 75. Lo que también podríamos decir que hay un 25% de la población, porque esto ya serían acumulados, para completar el 100, por ejemplo, 75, seguimos hacia abajo, hay un 25% que tiene 42 años o más, ¿bien? Y que también se puede reflejar en, en la tabla de frecuencia. De 42 años arriba, si sumamos todos estos porcentajes, darían aproximadamente 25%. De esa manera, rápidamente pueden visualizar cómo está distribuida la variable, qué encontramos, ya que cuáles son los promedios, qué tan dispersa es, dónde se están centrando los datos, y es mucho más fácil visualizarlo con un gráfico, ¿ya? Y me voy a histograma y le pido el gráfico con la curva de normalidad, con este histograma de esta variable. Voy a generar nuevamente, me genera los resultados nuevamente porque no he desactivado las opciones, pero me interesa ver acá. Bien, y aquí tenemos la distribución de los datos, bien, donde visualizamos cómo está la distribución. Ya nuevamente me da la media, me da la desviación y el número de casos. Hay otras técnicas que podríamos nosotros conocer para ver si hay normalidad, cuántos se alejan, pero eso ya es jugar con estos datos estadísticos y eso se abordará en la sesión virtual, en el caso de los alumnos que están inscritos en grupos virtuales y los alumnos que están inscritos en grupos semipresenciales, pues lo abordaremos en esa sesión presencial.